Dicen que toda gran estrella nace con un destino trazado, que algunas personas llevan en la sangre una historia tan poderosa que parecen condenadas al éxito. Pero, ¿qué ocurre cuando esa misma herencia se convierte en un peso imposible de cargar? Cuando el brillo que encantaba a millones se transforma lentamente en sombras, rumores y secretos que nadie imagina. Hoy vamos a entrar en una historia que parece sacada de una película. Una historia de legado, fama, amor prohibido, decisiones cuestionables y una caída tan rápida que dejó incluso a los fans más fieles sin respuestas. No estamos hablando solo de una artista. Estamos hablando de un hombre que nació en cuna de oro, creció rodeado de aplausos y fue entrenado para ser perfecta. Pero detrás de las sonrisas, de las luces y de las presentaciones impecables, había algo rompiéndose en silencio desde hacía años. Algo que nadie veía, hasta que fue demasiado tarde. ¿Qué fue lo que realmente pasó con Ángela Aguilar? ¿En qué momento la narrativa perfecta se quebró? ¿Fue el amor? ¿Fue la presión? ¿Fue el peso de un legado que nunca permitió errores? ¿O acaso su caída ya estaba escrita desde el primer día que pisó un escenario? Hoy abriremos las puertas de una historia llena de misterios, contradicciones y decisiones que lo cambiaron todo. Antes de seguir, deja tu like y suscríbete al canal. Tu suscripción es esencial para que YouTube entienda que este tipo de investigación necesita ser recomendada. Y si quieres apoyar aún más esta investigación sin filtros, considera enviar un super thanks. Hace toda la diferencia. Pero, si no te es posible, comenta aquí abajo qué parte de esta historia te dejó más incrédulo. Ahora respira hondo y prepárate. Mira hasta el final, porque la última revelación es tan inesperada que puede cambiar por completo la forma en que ves toda esta narrativa. Ángela Aguilar nació el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California, y desde sus primeros minutos de vida ya estaba envuelta en algo mucho más grande de lo que cualquier niño podría imaginar. No era solo hija de artistas, era descendiente de una de las dinastías más respetadas de la música mexicana, la familia Aguilar, una familia cuya historia atraviesa décadas y que lleva consigo la fuerza cultural de todo un país. Crecer en la familia Aguilar significa nacer rodeada de música, tradición, valores estrictos, expectativas enormes y una herencia que, incluso sin ser mencionada en voz alta, pesa sobre los hombros desde muy temprano. El entorno de Ángela siempre estuvo lleno de sonidos, grabaciones, ensayos, escenarios montándose, entrevistas ocurriendo en la sala de la casa y conversaciones sobre el futuro de la música mexicana tratadas como parte natural del día a día. Para muchos artistas, el camino hacia lo profesional está lleno de incertidumbres y pruebas, pero para Ángela, el escenario fue casi un segundo hogar desde que aprendió a caminar. Su abuelo, Antonio Aguilar, no fue solo un cantante, fue un ícono absoluto, una figura que marcó generaciones en el cine y en la música, alguien cuyo nombre todavía provoca respeto y admiración. Su abuela, Flor Silvestre, también era una artista legendaria, dueña de una voz que resonó en la radio mexicana durante décadas, creando una base artística sólida para todo lo que vendría después. Y su padre, Pepe Aguilar, ya consolidado como una de las voces más fuertes de la música tradicional, cargaba con la responsabilidad de mantener viva la llama de la familia mientras guiaba a Ángela y a sus hermanos por el camino del arte. Viviendo en ese ambiente, la pequeña Ángela nunca necesitó preguntarse qué significaba crecer rodeada de fama, porque eso simplemente formaba parte de su rutina. Asistía a conciertos como quien va al parque, acompañaba a ensayos como quien acompaña a una cena familiar, y veía instrumentos, vestuarios y grabaciones de estudio como extensiones naturales de su hogar. Desde temprano era evidente que no solo tenía talento, sino también una mirada atenta para absorber técnica, presencia escénica y profesionalismo de forma casi instintiva. La familia Aguilar siempre cuidó su imagen con extrema seriedad, protegiéndola del exceso de exposición pero preparándola al mismo tiempo para el día en que tendría que asumir el papel de protagonista dentro del legado. Esa preparación se hacía con disciplina, cariño y también con mucha exigencia, porque la herencia que llevaba no era pequeña. En entrevistas antiguas se puede ver a una Ángela muy joven,
pero ya consciente de la importancia de su apellido. Sabía exactamente de dónde venía, lo que eso representaba y la responsabilidad de honrar esa historia. Ese tipo de conciencia, tan raro en una niña, moldeó su personalidad y su postura dentro de la música. Aunque nació en Estados Unidos, Ángela creció intensamente inmersa en la cultura mexicana. En casa, el idioma, la comida, las historias y los valores eran profundamente mexicanos, lo que hizo que desarrollara un cariño especial por ese lado de la familia, como si llevara dentro de sí la misión de ser un puente entre la tradición y la modernidad. Desde pequeña aprendió la importancia de la música ranchera, no solo como un género, sino como una expresión identitaria, emocional e histórica del pueblo mexicano, y antes incluso de convertirse en artista profesional, ya tenía una comprensión casi intuitiva del peso cultural que representaba. Pero también es importante recordar que crecer dentro de una dinastía artística implica miradas constantes, exigencias silenciosas y expectativas altísimas. Para Ángela no había espacio para ser solo una niña común. Debía ser disciplinada, educada, discreta y representar a la familia de la mejor forma posible. Estas expectativas moldearon su personalidad desde temprano, haciéndola madura, responsable y profundamente apegada a la idea de perfección. Cada presentación infantil, cada nota cantada, cada interacción pública era vista como parte de un camino ya trazado para ella. Y aunque fuera muy joven para entender toda esa dimensión, sentía que debía seguir esa ruta. Por más que su talento sea innegable, su formación emocional y cultural también fue determinante en el desarrollo de su carrera. Ángela creció escuchando historias sobre sus abuelos, sobre cómo superaron dificultades, sobre la importancia del honor, la familia y la tradición. Historias que para cualquier otra niña serían simples relatos, pero que para ella se convirtieron en guías de vida, formando una visión casi romántica de la música, del amor, de la familia y de la carrera. Todo eso ayudó a construir la imagen de una joven que parecía haber nacido no solo para cantar, sino para representar algo mucho mayor, un legado. Porque el ascenso de Ángela Aguilar a la cima de la música regional mexicana fue tan natural y fluido que, para quienes observaban desde fuera, parecía que simplemente había nacido lista para brillar. La verdad es que todo el entorno familiar y la preparación estricta que recibió desde pequeña crearon una base muy sólida para que despuntara con facilidad. Pero eso no disminuye el hecho de que su talento, disciplina y carisma fueron elementos decisivos en esa trayectoria. Desde muy joven, Ángela se mostraba completamente cómoda en el escenario, algo que pocas niñas logran con tanta seguridad. Mientras la mayoría pasa por fases de timidez o inseguridad, ella parecía comprender perfectamente lo que ocurría a su alrededor, acompañando a su familia en conciertos, observando vestuarios, músicos, ensayos y rutinas de producción como si fueran parte natural de su universo, y de hecho lo eran. A los 8 años ya participaba en presentaciones con una naturalidad encantadora, y su voz, aún infantil, mostraba técnica y afinidad musical que llamaban la atención de cualquiera. Su crecimiento artístico fue muy acelerado porque, a diferencia de la mayoría de artistas principiantes, Ángela tenía acceso inmediato a soporte técnico, musical y profesional de altísimo nivel, productores experimentados, músicos consolidados, directores artísticos y toda la estructura de la familia Aguilar estaban a su disposición, permitiendo que se desarrollara con una precisión casi quirúrgica, mientras otros niños artistas apenas descubrían su propio potencial. Así, al llegar a la adolescencia, su voz ya exhibía firmeza, potencia y técnica muy por encima del promedio. Cada presentación era una oportunidad para demostrar que no era solo un talento infantil, sino alguien con verdadera capacidad para ocupar un lugar importante en la música. Su reconocimiento creció exponencialmente cuando lanzó trabajos profesionales aún siendo adolescente. Su participación en el álbum Primero Soy Mexicana fue un hito que la colocó definitivamente en el radar de la crítica y del público internacional. Sus interpretaciones maduras, la elección de repertorios clásicos y su postura impecable ante las cámaras mostraban que Ángela no estaba jugando a ser cantante,
Entendía la responsabilidad de representar la música tradicional mexicana, y eso atrajo la atención de la prensa de manera intensa. A medida que aparecía en programas de televisión, daba entrevistas y asistía a eventos importantes, su nombre circulaba con más fuerza, descrita como la joven promesa, la heredera de la dinastía y la voz del futuro del regional mexicano. El punto máximo de ese reconocimiento llegó cuando, con solo 17 años, Ángela tuvo la oportunidad de cantar el himno nacional mexicano en la pelea de Canelo Álvarez, uno de los eventos deportivos más vistos del mundo. Un honor enorme que cumplió con brillo, emocionando a miles y alcanzando millones de visualizaciones. Al mismo tiempo, su nominación al Grammy Latino selló esta fase de ascenso meteórico, algo rarísimo para alguien tan joven en un género donde el prestigio suele llegar con tiempo y madurez. Con el tiempo, su imagen fue construida con aún más cuidado, vestuarios impecables, peinados clásicos, maquillaje refinado y una estética intemporal reforzaban la idea de que representaba algo puro y elegante, diferenciándose de otros artistas jóvenes inclinados por estilos modernos y atrevidos. Ángela eligió el camino de la tradición, lo que la hizo única en el panorama musical. El público veía en ella una combinación rara: juventud y respeto por el pasado, belleza y técnica vocal, sensibilidad y disciplina. Todo esto hizo que su ascenso pareciera inevitable, como si estuviera destinada desde su nacimiento a ocupar ese lugar destacado. Se convirtió en presencia garantizada en grandes escenarios, programas internacionales, giras importantes y eventos de prestigio, tratada por la prensa como la joya de la música mexicana y la futura gran estrella del regional. En esta fase, todo parecía avanzar de manera perfecta. Su figura encantadora, su educación, su imagen impecable y su talento innegable creaban una narrativa casi intocable. Muchas jóvenes artistas lucharían durante años para alcanzar la mitad de lo que ella logró tan rápido, y el público creía que Ángela sería la sucesora natural de los grandes nombres de la música tradicional, alguien capaz de renovar el género sin perder su esencia. Su ascenso fue tan brillante que parecía indestructible, como si nada pudiera quebrar esa imagen construida con tanta precisión. Todo comenzó a desmoronarse con acumulaciones silenciosas de situaciones que fueron moldeando la percepción pública sobre ella. Sin embargo, a medida que su carrera crecía y su exposición aumentaba, algunas declaraciones y comportamientos empezaron a chocar con las expectativas que el público depositaba en ella. Una de las primeras controversias que llamó la atención fue cuando Ángela afirmó en una entrevista que era 25% argentina, refiriéndose al lado materno de su familia. La frase en sí no tenía nada de ofensivo. Reconocer las propias raíces es natural, pero el problema surgió por el contexto en que fue dita. En ese momento, Ángela estaba siendo promovida intensamente como el rostro joven de la música regional mexicana, un género profundamente ligado a la identidad nacional, especialmente entre personas que se identifican con símbolos culturales como la ranchera y el mariachi. Así, cuando ella hizo esa declaración, algunos fans lo interpretaron como falta de identificación con México o incluso como un distanciamiento innecesario, aunque no fuera su intención. Esto se intensificó cuando comentó, de manera relajada, que cuando Argentina ganó la Copa del Mundo, ella también sintió que ganó un poquito. Para muchos, la frase fue inocente y simpática, pero para otros sonó fuera de lugar, especialmente viniendo de alguien que representaba culturalmente al México tradicional. La crítica no fue sobre reconocer sus raíces argentinas, sino sobre cómo eso contrastaba con la imagen completamente centrada en México que su propio marketing construía. Esa pequeña contradicción fue la primera grieta en la percepción pública. Además, muchos notaron que Ángela daba entrevistas en inglés incluso en contenidos dirigidos al público latino, lo que generó una sensación de distancia. Aunque es natural que una persona bilingüe se exprese en ambas lenguas, parte del público lo vio como otro signo de desconexión. Ella era celebrada como símbolo de mexicanidad, pero sus palabras a veces no acompañaban esa imagen. Para complicar aún más, Ángela comenzó a dar respuestas que fueron percibidas como arrogantes, incluso si no era esa la intención. En un momento,
Al ser cuestionada sobre críticas a su forma de vestir, respondió: «Yo sé que canto bien, si no les gusta cómo me visto, no me vean». Aunque esa frase podría interpretarse como empoderamiento, viniendo de alguien que nunca enfrentó las dificultades de empezar desde cero, sonó despectiva para muchos. Parecía desprecio, no seguridad. Otro momento tenso ocurrió cuando le preguntaron si sentía necesidad de bajar su estilo para acercarse al público más simple. Su respuesta, nuevamente percibida como fría, fue que no necesitaba fingir nada para agradar a nadie. El contenido no era incorrecto, pero el tono reforzó una sensación de elitismo, como si se viera por encima de los demás. El problema no era lo que decía, sino cómo lo decía. Y ese fue un punto clave. El tono de Ángela, en varias entrevistas, fue interpretado como distante o incluso condescendiente. Aunque educada y articulada, parecía faltarle algo que el público del regional mexicano valora profundamente: humildad y cercanía emocional. El género está íntimamente ligado a las raíces populares, a la conexión con el pueblo, a historias de lucha y sentimiento. Ángela, en cambio, era vista como alguien privilegiada, que nunca tuvo que luchar por su espacio y que, según muchos, no reconocía esa ventaja. Además, Ángela nunca se posicionaba sobre temas sociales importantes. Durante años dolorosos para México, violencia contra mujeres, desapariciones, desigualdades, ella permaneció en silencio. Mientras otras jóvenes artistas se posicionaban, Ángela seguía enfocada solo en su imagen, su música y mensajes motivacionales genéricos. Para algunos, eso era profesionalismo. Para otros, desconexión con la realidad del país que decía representar musicalmente. Especialmente para el público femenino, ese silencio comenzó a incomodar. Con el tiempo, todas estas pequeñas polémicas se fueron acumulando. Ninguna, por sí sola, habría dañado su imagen, pero juntas crearon la impresión de que Ángela vivía en una burbuja de privilegio, lejos de las dificultades cotidianas del público. Eso generó una distancia emocional grande en un género donde la identificación personal es esencial. La gente quiere sentir que el artista los entiende, comparte sus vivencias y habla con el corazón. Y Ángela, a pesar de su talento y belleza, parecía cada vez más intocable, inaccesible, una artista técnicamente brillante pero emocionalmente distante. Estas polémicas, aunque pequeñas y aparentemente inofensivas, fueron fundamentales para lo que vendría después. No puedo creer que todavía no te hayas suscrito al canal ni hayas dejado tu like. Por favor, suscríbete. Eso me da mucha fuerza para seguir trayendo historias. Continuando con la historia de Ángela, la gota que derramó el vaso fue el romance entre Ángel Aguilar y Cristian Nodal, porque marcó un punto de quiebre decisivo en la trayectoria de la joven artista, no solo por involucrar a dos figuras extremadamente conocidas del mundo musical, sino porque expuso a Ángela a un tipo de escrutinio público que jamás había enfrentado. Hasta entonces, sus polémicas habían sido pequeñas, fácilmente manejables, y su imagen permanecía casi intacta. Pero todo cambió cuando decidió hacer público su romance con Nodal, no solo por la relación en sí, sino por el contexto delicadísimo que la rodeaba. La historia explotó porque semanas antes Cristian Nodal había terminado su relación con Cazzu, la cantante argentina con quien acababa de tener una hija. El fin del vínculo ya generaba debate, pues había una bebé recién nacida, una familia que parecía estar en construcción y millones de fans acompañando cada detalle del posparto de Cazzu. Cuando Nodal apareció de repente al lado de Ángela, prácticamente sin transición, surgieron inmediatamente las preguntas. ¿Hubo superposición entre los dos romances? ¿Cuánto tiempo llevaban en contacto? ¿Qué había ocurrido realmente entre él y Cazzu? ¿Y cuál había sido el papel de Ángela en todo esto? La polémica aumentó ainda más cuando Ángela y Nodal anunciaron la relación de forma abiertamente romántica, casi poética. La frase clave: no es una nueva historia, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar, fue interpretada como confirmación de que había un vínculo emocional previo, insinuando que el romance no empezó de manera transparente. Para gran parte del público,
Esa frase confirmó que algo había ocurrido antes, y eso provocó una ola inmediata de críticas. Las redes se llenaron de comentarios acusando falta de empatía, insensibilidad e incluso traición emocional, aún sin pruebas concretas, pero en el tribunal de la opinión pública, no importa solo la verdad, sino cómo la historia parece. Para empeorar, el público sabía que Ángela y Casu ya se habían encontrado en eventos y convivido mínimamente. Eso hizo parecer la situación aún más incómoda, pues dejaba de ser solo una historia entre dos adultos y pasaba a sugerir que Ángela había ignorado a una mujer en posparto y a una bebé de meses. Y mientras el público esperaba discreción o sensibilidad, Ángela parecía ir en la dirección opuesta, celebrando el romance, hablando con brillo en los ojos, reforzando la idea de destino y conexión profunda, sin mencionar jamás la delicada situación de Casu y de la niña. No esperaban que pidiera disculpas por enamorarse, pero sí cierto reconocimiento humano del contexto. Ese silencio fue interpretado como frialdad. Esto chocó a Indamaíz porque Ángela siempre se presentaba como alguien tradicional, ligada a valores familiares, a la cultura mexicana, al respeto por las raíces, y cuando anunció su romance de forma tan despreocupada frente al dolor ajeno, el público sintió una incoherencia profunda entre su discurso y sus actos. La confianza se quebró. Al mismo tiempo, Nodal no ayudaba. Hacía declaraciones confusas, contradictorias y muchas veces innecesarias, y cada una alimentaba la polémica, arrastrando a Ángela de nuevo al centro del caos. Incluso cuando ella intentaba mantenerse al margen, él volvía a ponerla bajo los reflectores. La reacción del público fue inmediata. Cancelaciones de shows, abucheos, críticas masivas, memes, burlas y una narrativa casi unánime de desaprobación. Nada de eso habría sido tan fuerte si Ángela no hubiera acumulado, durante años, la imagen de artista distante, elitista y desconectada emocionalmente. El romance con Nodal fue solo la gota final para un público que ya estaba predispuesto contra ella. Un error aislado podría haber sido perdonado. El problema es que aquel romance parecía confirmar todo lo que las polémicas anteriores insinuaban. Una artista blindada por el privilegio, desconectada del mundo real e incapaz de entender el impacto de sus acciones. La desconexión se hizo aún más evidente cuando Ángela no respondió de inmediato a las críticas. Su silencio prolongado, probablemente orientado por su equipo, irritó aún más al público. No querían explicaciones complejas, solo un gesto humano que mostrara que entendía la gravedad del momento. Cuando finalmente habló, lo hizo de forma calculada, y muchos sintieron falta de sinceridad. A esa altura, su reputación ya estaba profundamente dañada. En el fondo, el romance con Nodal no fue la causa de la caída de Ángela Aguilar, fue el catalizador. Fue el evento que sacó a la luz todas las frustraciones que el público venía acumulando. Fue el momento en que la diferencia entre su imagen tradicional y su comportamiento real se volvió demasiado grande para ser ignorada. Y las redes sociales no perdonan incoherencias tan visibles. El público sintió que había sido engañado, que la imagen de joven tradicional, pura y fiel a sus valores, era solo una construcción. Y esa sensación es devastadora para cualquier artista cuya carrera depende de la conexión emocional con sus fans. Con todo eso, no quedaba nada más que la caída. No ocurrió de un día para otro, ni se limitó al episodio con Cristian Nodal. En realidad, lo que muchos llaman hoy la gran caída no es más que el punto final de un proceso silencioso y gradual de distanciamiento entre Ángela y el público. Un proceso que comenzó mucho antes de cualquier escándalo amoroso y que se intensificó justo cuando ella más necesitaba la empatía de las personas. Es como si, durante años, pequeñas desconexiones se hubieran acumulado, creando una barrera emocional entre el artista y quienes antes la veían como un ícono en ascenso. Cuando llegó la crisis, ya no existía suficiente confianza para sostenerla. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente interesante. Porque no hablamos de talento o técnica vocal, sino de algo mucho más profundo, la percepción pública. La verdad es que Ángela siempre tuvo una carrera muy particular, muy distinta de la trayectoria común de la mayoría de los artistas del regional mexicano.
Ella nunca tuvo que cantar en bares pequeños, viajar apretada en camionetas por pueblos, negociar contratos injustos con disqueras ni presentarse ante públicos diminutos esperando ser descubierta. Tampoco vivió las típicas etapas de incertidumbre y frustración de los artistas independientes. Su carrera nació lista, apoyada por una estructura familiar gigantesca que incluía producción profesional, músicos experimentados, marketing bien elaborado y un apellido que por sí solo abría puertas. Eso permitió que creciera en condiciones perfectas, pero también creó la percepción de que vivía en una realidad distante de la mayoría. El público nunca la vio como alguien que escaló desde abajo, sino como alguien que siempre estuvo en la cima, alguien que no tuvo que luchar para ganar espacio. Y aunque eso no era su culpa, influyó profundamente en cómo la gente reaccionaba a sus actitudes. Esa sensación de privilegio, combinada con respuestas percibidas como frías o arrogantes en momentos clave, hizo que Ángela construyera sin darse cuenta una imagen de distancia emocional. En vez de mostrarse como una joven talentosa que todavía estaba aprendiendo, creciendo y buscando su identidad, se mostraba como alguien ya lista, intocable, consolidada. Y cuanto más perfecta intentaba parecer, más distante se volvía del afecto genuino del público. Cuando llegó la polémica con Nodal, esa distancia se convirtió en rechazo. El impacto de la crisis fue tan fuerte porque ya no existía margen emocional para defenderla. Cuando artistas queridos cometen errores, siempre hay fans dispuestos a dar el beneficio de la duda. Con Ángela, eso no ocurrió. Y no ocurrió porque el público ya no se sentía cercano a ella. La construcción de una imagen perfecta, protegida y tradicional terminó generando la impresión de que era inalcanzable, casi una princesa distante, lo cual funciona cuando todo va bien, pero se convierte en una ruina cuando todo se derrumba. El público no corre a salvar a quien nunca mostró vulnerabilidad. Otro factor decisivo fue su dificultad para manejar la crisis. En lugar de posicionarse rápido, reconocer la sensibilidad del contexto y demostrar empatía, optó por un silencio calculado que, aunque estratégicamente pudiera parecer prudente, emocionalmente fue percibido como indiferencia. Esa ausencia de reacción sensible alimentó la narrativa de que no comprendía el impacto de sus acciones o, peor, de que no le importaba. Mientras tanto, las redes se convertían en tormenta. Videos analizando cada detalle viralizaban. Críticas se multiplicaban y memes crecían, reforzando la percepción de que Ángela vivía en una burbuja emocional desconectada de lo que el público esperaba. La caída también se profundizó por el comportamiento de Nodal. Sus entrevistas confusas y su postura contradictoria pusieron a Ángela en el centro de un drama que ella no podía controlar. Cada declaración del reabría heridas digitales y la arrastraba de nuevo al caos. Al mismo tiempo, el público no olvidó las polémicas previas. El comentario sobre ser 25% argentina, las entrevistas en inglés, las respuestas consideradas arrogantes, el silencio ante problemas sociales en México y su estilo de comunicación distante fueron reinterpretados como señales de un patrón, el patrón de desconexión. Durante esta etapa surgió también un punto clave, la percepción del público mexicano sobre las figuras públicas. En México, especialmente en el regional, no basta con cantar bien. Hay que conquistar el corazón del pueblo. Los grandes ídolos del género son recordados no solo por su voz, sino por su humildad, su entrega emocional y su cercanía. Cuando el público no siente esa conexión, la relación se vuelve estética, no emocional. Y relaciones estéticas no sobreviven a escándalos. Ese fue el caso de Ángela. Su caída no fue solo la de una artista que cometió un error público, sino la de alguien que construyó un pedestal demasiado alto y olvidó que, al final, quien decide la altura de ese pedestal es el público. Cuando las personas retiraron su apoyo emocional, su imagen se desplomó rápido porque no tenía una base fuerte de identificación sincera. Al final, la caída de Ángela Aguilar fue intensa, no porque hiciera algo terrible, sino porque el público ya estaba emocionalmente distante. Y cuando no existe vínculo humano, cualquier error se vuelve mucho más grande de lo que realmente es. Aún así, este capítulo no es el final.
La reconstrucción es posible, pero exigirá algo que ella nunca tuvo que mostrar hasta ahora: vulnerabilidad, humildad y la capacidad de mirarse con más humanidad y menos perfección. Y así llegamos al final de esta trayectoria llena de brillos, sombras, decisiones y consecuencias. La historia de Ángela Aguilar nos deja frente a un dilema fascinante. ¿Hasta qué punto el peso de un legado moldea el destino de una persona? ¿Fue la presión familiar la que guió su vida, o fueron sus propias decisiones? ¿Es víctima de una estructura rígida que no permitía errores, o responsable por ignorar señales que siempre estuvieron ahí? ¿El público fue demasiado duro con ella, o simplemente reaccionó a años de desconexión emocional? Y quizá la pregunta más importante de todas: ¿Ángela Aguilar realmente cayó, o solo está viviendo una transición necesaria para reinventarse? Al final, cada uno de nosotros ve una versión distinta de esta historia, y es justamente eso lo que la hace tan intrigante. Nada aquí es simple. Nada es blanco o negro. Nada es definitivo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Ángela merece una segunda oportunidad? ¿Su caída fue justa o exagerada? ¿El amor realmente lo justifica todo, o es solo una narrativa bonita que a veces hiere más de lo que sana? ¿Y cómo crees que terminará esta historia? Si te gustó este video, si te hizo reflexionar, ver el caso con otros ojos o simplemente te mantuvo atento hasta el final, no olvides dejar tu like porque eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Deja aquí abajo tu comentario. Lo leo todo. Y por supuesto, suscríbete para acompañar los próximos episodios, análisis e historias profundas como esta. Gracias por ver.